Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. 6 formas de activar nuestras células quemagrasas para adelgazar. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Como hemos visto en el tema de los pilares de nuestra salud, adelgazar no solamente implica tener una nutrición correcta. La salud mental, la paz, la relajación, la tranquilidad también es importante. Y por supuesto, tiene su punto de importancia también el ejercicio físico. Pero además existe en nuestro cuerpo una grasa extraña, diferente, que no tiene nada que ver con las grasas que conocemos, con esa grasa blanca que se deposita debajo de nuestra piel, en nuestra barriga, en nuestro abdomen, en nuestro muslo y que nos hace ser mucho más gordos. Existe una grasa que no nos engorda, pero que sí nos ayuda a adelgazar. Es la denominada grasa parda, a la que también llamamos células quemagrasas, que nos va a ayudar a quemar mucha glucosa en nuestro cuerpo y mucha de esa grasa blanca que tenemos en reserva y que nos hacen ser gordos, tener esa obesidad que tenemos y que nos va a ayudar a perder volumen. Las células quemagrasas o grasa parda son unas grasas que realmente están diseñadas para producir calor. En esa grasa, cada célula grasa tiene tantísimas mitocondrias, tantísimos, vamos a llamarle centrales térmicas, que con muy poca cantidad de energía o de combustible es capaz de producir mucho calor. Entonces, son las grasas que necesitamos para mantener la temperatura corporal elevada. Los bebés nacen con una gran cantidad de grasa parda, eso que muchos padres y madres dicen, ay, es que mi bebé todavía tiene como choricines en los brazos, en las piernas, parecen embutidos, y con el tiempo, cuanto más van creciendo, esos embutidines van desapareciendo. Eso forma la grasa parda y eso es lo que genera que los bebés y los niños pequeños, incluso niños de 7, 8, 9 años, produzcan tanta temperatura, tengan tanto calor cuando les tocas, cuando te acuestas por la noche o a dormir la siesta con ellos y dices, joder, es que desprendes una temperatura brutal. Ahí está funcionando la grasa parda corporal. En adultos esta grasa parda se encuentra en menos medida y con los años la vamos perdiendo. Pero aunque parezca extraño y sobre todo incongruente, cuanta más obesidad tienen las personas, menos grasa parda tienen. Sí, cuanta más obesidad y más grasa blanca subcutánea tiene una persona, más grasa parda pierde. Con lo cual a la gente obesa le cuesta tantísimo adelgazar, porque pierde esta grasa parda. Y esta grasa parda realmente es una grasa que nos va a ayudar y que es fundamental para ayudarnos a quemar muchísimo de nuestro combustible, en este caso grasa blanca, grasa subcutánea, la grasa que nos hace gordos, la grasa que nos produce una obesidad. Gracias a esta grasa parda nosotros podemos adelgazar. Cuanta más grasa parda tengamos en el cuerpo, o células quemagrasa, como también es denominado, más vamos a adelgazar. La termogénesis es un proceso metabólico en el cual el cuerpo produce energía a través de un combustible, que puede ser glucosa o que puede ser grasa. Esta termogénesis lo que nos lleva a escoger un combustible, quemarlo en nuestras mitocondrias y producir calor. El cuerpo, y en este caso la tiroides, lo que hace es mantener esta temperatura constante, pero para mantener esta temperatura constante tiene que llegar suficiente suministro energético para poder llegar a un constante de 37 grados. Si no podemos producir energía suficiente para llegar a 37 grados, es cuando nuestro metabolismo está lento o cuando empezamos a tener procesos de hipotiroidismo. Por eso, uno de los procesos naturales, de las formas naturales de saber si nuestro metabolismo es lento, ¿cuál es? Medirnos la temperatura, como os enseñé en un vídeo pasado, donde hallábamos de qué manera podíamos saber si nuestro metabolismo estaba lento, si teníamos hipotiroidismo, a través de la temperatura corporal. Y ahora os voy a contar las 6 formas de activar estas células quemagrasas.
La primera es a través de la alimentación. Hay una serie de alimentos que nos ayudan a activar estas células quemagrasas y a ir produciendo poco a poco más grasa parda que nos va a llevar a, por efecto de quema, a quemar más grasa subcutánea, más grasa blanca. Uno de esos alimentos, por ejemplo, es el pimiento, que tiene un componente químico que se llama capsaicina y que hace que nuestra temperatura corporal se eleve. Nos activa el metabolismo, nos activa la producción de grasa parda. Muchos sabemos que cuando comemos pimientos o pimentón o algún tipo de derivado del pimiento, sobre todo lo sabemos con esos pimientos que tienen más cantidad de capsaicina, que son los picantes, nuestra temperatura corporal se dispara. Cualquier producto picante hace que nuestra temperatura se dispare. Y la mayoría de estos productos picantes llevan en su composición capsaicina, que hace este proceso de aumento de nuestra temperatura corporal, que nos va a ayudar al cuerpo a producir más grasa parda. También otros elementos como el café con su cafeína, el té con su teína, también aumenta la quema de grasas y la producción de grasa parda. Pero hay que tener mucho cuidado con las cantidades, sobre todo si tenemos un sistema nervioso central muy excitado. El jengibre también es un alimento que nos ayuda en ese aumento de quema y aumento de metabolismo, al igual que la manzana y que la pera. Pero aquí hay un truco. La manzana y la pera tienen un componente natural que se llama ácido ursólico, pero este ácido ursólico está en la piel. Este ácido ursólico nos ayuda a aumentar la grasa parda y nos ayuda a aumentar también el músculo. Pero si no comemos la piel de la manzana, no comemos ácido ursólico. Otro alimento que nos ayuda es el aceite de coco, que nos aumenta muchísimo el metabolismo y nos ayuda a producir grasa parda. Y también, por supuesto, otro alimento del que hablamos aquí son las algas, que como tienen gran cantidad de yodo, ayuda a nuestra tiroides a aumentar esa producción de hormonas tiroideas, excita al cuerpo para que aumente su metabolismo, con lo cual el cuerpo también produce más grasa parda para ayudar en la quema. El segundo es los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza estimulan la producción de una proteína especial que se llama irisina. Esta irisina activa al cuerpo a transformar la grasa blanca en grasa parda, con lo cual, al tener más grasa parda, aumentamos todavía el consumo de grasa blanca, con lo cual es fabuloso el proceso. También los músculos en estas acciones de contracción estimulan las hormonas mioquinas, que también estimulan esta transformación de grasa blanca en grasa parda. El tercero es subir pulsaciones. O sea, vamos a hablar un poquito de ejercicio aeróbico. Subir pulsaciones, una de las cosas que hace es aumentar la cantidad de oxígeno en todo nuestro cuerpo, mejora la quema, mejora la posibilidad de que podamos quemar mucho mejor, y también se liberan una serie de hormonas, una serie de péptidos que se encargan de activar esta grasa parda. Pero para evitar riesgos, todo este tipo de ejercicios de fuerza, pero sobre todo ejercicios aeróbicos, depende de la persona, tenemos que diseñar unas pautas por unos profesionales con el tema de frecuencia de entrenamiento, duración de entrenamiento, intensidad de entrenamiento, etc. El cuarto tip es el sueño. Es importante descansar, es importante dormir bien. Y ahí entra una hormona súper importante, tanto metabólicamente como para controlar el sueño, incluso para controlar nuestro sistema inmunológico, que es la melatonina. Muchas cosas se han dicho de la melatonina, pero una de las cosas que no se han dicho de ella es que es un activador de la grasa parda. Quiere decir que cuando nosotros dormimos bien, cuando nuestros niveles de melatonina son elevados, estamos activando, estamos incentivando, estamos excitando al cuerpo para producir más grasa parda. Así que recordad que a partir de las 8 o 9 de la tarde, tema de luces, sobre todo luz día, tema de aparatos electrónicos, móviles, etcétera, hay que eliminarlos a partir de las 8 o 9 de la noche para incentivar la producción de melatonina. Y recomendación, en habitaciones, en salones, etcétera, poner luces cálidas, luces enrojecidas, que vamos a decir que disimulan un poco o hacen efecto fuego, como cuando vivíamos en las cavernas, que a partir de la noche se encendía el fuego y el fuego activaba esa producción de melatonina
que nos llevaba a tener un sueño reparador y un sueño para poder producir más grasa parda en nuestro cuerpo. Y el quinto es pasar frío. Hay un estudio espectacular que dice que cada vez que pasamos frío, o sobre todo cada vez que tiritamos, estamos produciendo grasa parda. Sí, así, cada vez que una persona tirita, está produciendo grasa parda. Y ahí hay muchas maneras de conseguir pasar frío sin morir en el intento. Una de ellas, por ejemplo, es cada vez que nos duchamos, pues terminar la ducha con agua fría. ¿Cuánto tiempo? El necesario, el que podamos aguantar, sin volvernos locos. A lo mejor el primer día solo podemos aguantar 10 segundos, pero si lo hacemos, muy posiblemente, después de un mes, mes y medio, podamos aguantar 1 minuto o 1 minuto y pico aguantando esa agua fría en la ducha. Quizás es mejor empezar con ella en verano, donde se puede aguantar mucho mejor, e ir extendiendo hacia el otoño, el invierno, este proceso de enfriamiento del cuerpo y de producción de grasa parda gracias al frío. También reducir la temperatura de casa, sobre todo en el invierno, no poniendo temperaturas muy elevadas, durmiendo en las habitaciones con una temperatura de 17 grados aproximadamente, teniendo la casa aproximadamente a 19-20 grados, acostumbrándonos a ese frío. Tenemos que empezar también no solamente a reducir costes de calefacción, sino también nos va a mejorar muchísimo la producción de grasa parda y nos va a mejorar muchísimo el metabolismo. Y luego hay un método muy conocido, muy utilizado, cada día más utilizado, que es el método Wim Hof, de baños de ducha con hielo, etcétera, que os recomiendo echéis una ojeada, aunque realmente es duro y es difícil. Es muy utilizado, por ejemplo, por deportistas de élite. Eso de meterse después de una competición deportiva, meterse en agua con hielo, etc. No solamente es para reducir la inflamación del proceso deportivo, sino también como un proceso de quema de grasa blanca y de producción de grasa parda. Y finalmente el punto 6, el último tip, es que un poquito de estrés viene de maravilla. A ver, no estoy hablando de estrés crónico, estoy hablando de que estar un poco estresado en la vida nos viene muy bien, pero igual hay que buscar unos protocolos, unos procesos de estrés que no nos lleven a un estrés crónico. Por ejemplo, el deporte en una intensidad normal nos da un poquito de estrés que nos viene muy bien. Si nos pasamos, ese estrés puede convertirse en crónico y nos va a venir muy mal. Los cambios en alimentación, los ayunos intermitentes, hacer algún periodo de dieta keto o de dieta low carb, todos esos estreses, que el ayuno intermitente no sea siempre el mismo, no acostumbrar el cuerpo. Bueno, pues este ayuno intermitente lo hago por la mañana, no desayuno, pero más adelante no ceno. Entonces, este ayuno intermitente lo hago de 14-10, pero la semana que viene voy a hacer un ayuno de 24 horas. O sea, el estresar un poquito, los estresores del cuerpo me vienen muy bien, pero siempre controlando que ese estrés no se convierta en un estrés crónico. Y hasta aquí el capítulo de hoy, capítulo muy interesante, capítulo para mejorar el metabolismo a través de la grasa parda. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo. Dale al like si os ha gustado este capítulo. Poner un comentario si queréis o escribir una pregunta que yo os responderé. Y muchas gracias por estar ahí.